Y el fracaso es realmente muy interesante. Por un lado, y para decirlo obvio, a nadie le gusta el fracaso. Pero por otro lado, el fracaso es un gran maestro. Y luego, en que el fracaso es incluso un protector. Me gustaría darle la bienvenida a Moby. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias por venir al programa. He tenido el placer de ver tu documental y es asombroso, por decir algo, es maravilloso y creo que es necesario en el mundo de hoy, de muchas maneras para transmitir tu mensaje, pero tengo que preguntarte algo. ¿Qué te llevó a hacer un documental tan revelador y crudo de tu experiencia? Bueno, en los últimos 12 años, especialmente desde que estoy sobrio, realmente he llegado a apreciar a las personas que están dispuestas a contar sus historias. Si se trata de un extraño en Alcohólicos Anónimos o alguien escribiendo un libro de memorias o alguien en un documental, es como que he desarrollado tanto aprecio por la disposición de otros para contar sus historias y me doy cuenta en este punto de mi vida, he estado por acá un buen rato y he tenido algunas experiencias extrañas y únicas. Así que pensé que estoy agradecido porque otras personas cuenten sus historias, pues debo estar dispuesto a contar la mía. Sí, y me encantan las figuras y los pequeños espectáculos de marionetas y cosas así que contabas en algunas de las partes más oscuras del documental. Fue una forma maravillosa de dirigir y contar esa historia en particular. Ahora, cuando empezaste, ¿cómo lo hiciste? Ya sabes, como todos los artistas de videos musicales, cineastas o cualquiera que esté empezando, ¿cómo lidiabas con el fracaso? Cuando estabas en tu camino tratando de abrirte paso, ¿cómo lidiabas con el fracaso? Bueno, he estado tocando música desde que tenía unos 9 años y nunca hasta que tuve 16 o 17 años, nunca pensé en tener una carrera como músico. Y luego, cuando supongo que tenía alrededor de 19 o 20 años, empecé a pensar que tal vez podría tener una carrera como músico. Pero mis metas eran tan humildes. Todo lo que quería era un trabajo de DJ y poder grabar un par de discos, un par de sencillos de 12 pulgadas que tal vez alguien quisiera tocar. Más allá de eso, no tenía mucha ambición. Así que casi todo lo que sucedido realmente es sorprendente y el fracaso es realmente muy interesante porque, por un lado, y para decirlo obvio, a nadie le gusta el fracaso, ¿sabes? Pero por otro lado, el fracaso es un gran maestro. Y luego, a veces, en que el fracaso es incluso un protector, quiero decir, ha habido momentos en que quería hacer algo, perseguir algo, y he terminado fracasando. Y en retrospectiva, me di cuenta de que en realidad estoy agradecido por haber fracasado, porque me he protegido de cometer unos errores mucho peores. Sí, y estoy de acuerdo contigo 100%. En el momento el fracaso se siente como el fin del mundo, pero luego unos meses, unos años más tarde, estás como, Dios mío, gracias a Dios que esquivé esto. Exactamente. Ahora, cuando estabas subiendo en esa parte de tu documental, cuando estabas en la fábrica abandonada, creo algo por el estilo, era casi como una comuna de arte, o había otros artistas allí y era tan extraño que cuando vi lo que vi y siendo fan tuyo desde hace tantos años fue como ver una historia de origen de la música que emergió de ahí porque eran libres de hacer lo que querían. Sí, mira, yo pasé en total, de hecho, unos 15 años viviendo en fábricas desmanteladas. La que está en la película fue la más desmantelada de todas, en la que no tenía agua corriente, no tenía baño, ¿sabes? Y estaba en medio de un barrio peligroso y me hubiese gustado mucho que hubiese sido más como una comunidad, pero la verdad es que era demasiado desagradable para que la mayoría de la gente quisiera vivir allí. Es como que había un fotógrafo, había un cineasta, pero el complejo era tan enorme. Digo, era una inmensa fábrica del siglo XIX, así que podía pasar días en el complejo
y nunca ver a otro ser humano. Así que en realidad era una existencia muy, muy solitaria en la fábrica abandonada. Pero pero pudiste tocar de una forma que quizás no hubieras podido tocar con tu propia música en otro lugar, porque no había nadie, así que pudiste practicar tu show de DJ. Bueno, y tengo los inicios de un pequeño estudio de grabación allí. Así que bueno, ahí tuve mi primera guitarra, amplificador de guitarra, sampler, secuenciador, sintetizador. Y así la belleza del lugar era que no tenía calefacción, no tenía agua, no tenía baño, pero tenía electricidad gratuita. Wow. Alguien había cableado la electricidad de forma gratuita, así que pude trabajar en la música. Y es algo que falta mucho en la vida de los jóvenes de hoy. Es la capacidad de perseguir su arte y no ir a la quiebra. Ya sabes, porque en aquel entonces, esto era en los años 80, se podía encontrar un lugar barato para vivir en casi cualquier lugar. Era peligroso, era repugnante, pero era barato. Mientras que ahora lo miro a Los Ángeles, San Francisco, Londres, Nueva York, Toronto, todas estas ciudades, y no sé cómo artistas de 20 o 21 años pueden permitirse vivir en estos lugares. Y por aquel entonces todos mis amigos que aspiraban a ser artistas, músicos, podían vivir en cualquier parte así fuese sucio y peligroso. Cierto, y para eso está la juventud en muchos sentidos, para lidiar con esas cosas. Cosas que manejas a los 20, no quieres manejar a los 40. Sí, idealmente no. Digo, a medida que he envejecido, definitivamente he llegado a apreciar las sábanas limpias, el agua corriente, un baño, una cocina, con comida en la nevera, etcétera. Ya sabes, las comodidades han llegado a ser un poco más atractivas. Sí, exacto. Quiero preguntarte esto. ¿Qué te atrajo a la música en primer lugar como tu forma de arte preferida? Bueno, crecí en un hogar muy extraño. Éramos muy pobres, había mucha adicción y violencia en el lugar en que crecí. Así que me incliné hacia cosas que me dieran una sensación de comodidad, así como casi un santuario. Y dos cosas en particular que me hacían sentir seguro cuando era pequeño eran los animales y la música. Así que la mayor parte de mi vida he sido activista por los derechos de los animales y músico. Y bueno, lo fenomenal de la música es que tanto si la escuchas como si la creas o la publicas, estás esencialmente creando un mundo único. O estás entrando en un mundo y el mundo en el que podría entrar con la música era mucho más atractivo que el mundo en el que vivía cuando crecía. Cierto, así que al igual que un novelista escribiría una novela y se pierde en ese mundo que está creando, tu mundo fue creado de música. Sí, en gran medida. Y bueno, otra cosa que me encantaba cuando era niño era la ciencia ficción. Así que es una cosa similar, ser capaz de entrar en otros mundos. Y bueno, nunca he escrito ciencia ficción, pero al igual que con la música, era lo mejor de ambas situaciones porque podía ir al mundo que fue creado por otros o crear el mío. Ahora, cuando estabas luchando para salir con tu música, tuviste tu primer éxito, que fue Go. Ahora, ¿cómo sucedió eso? Y entonces, ¿cómo afectó eso a tu psique, tu espíritu, tu energía cuando eso pasó? Porque fue inesperado, por lo que pude deducir. Sí, en 1989 conseguí mi primer trabajo como DJ en un club de Nueva York llamado Mars. Y Mars era un club nocturno fenomenal, ¿sabes? Había hip hop, había house, dancehall, reggae y estaba lleno de gente y era muy emocionante. Y conseguí mi primer contrato discográfico como resultado de trabajar allí. Y el primer sencillo que saqué fue Go. Era el lado B y el single vendió más de 1000 copias, lo que me pareció fenomenal. El hecho de que 1000 personas habían comprado una pieza de música que yo hice, pensé que era como el mayor éxito del mundo. Y luego hice una remezcla de la canción y se convirtió en un éxito en toda Europa. Y creo que terminó vendiendo cerca de 1 millón de copias. Y bueno, pero en ese momento yo estaba viviendo en una fábrica abandonada, así que yo estaba básicamente volando al Reino Unido para hacer Top of the Pops y otros programas de televisión y ganando $2000 al año. Y todavía
yo estaba recogiendo latas para llevarlas al centro de reciclaje en el supermercado local. Eso debió haber sido muy extraño, porque en el otro lado del mundo eras enorme y la gente sabía quién eres y estás en espectáculos y luego vuelves a casa y estás recogiendo latas. Sí, bueno, yo pensaba que estaba bien para mí. Supongo que es sorprendente, pero debido a que crecí siendo muy pobre, ¿sabes? Todos en mi familia éramos muy pobres y extrañamente estábamos muy cómodos con eso, ¿sabes? Como cuando que crecí, nunca comprábamos ropa ni zapatos nuevos, era todo de segunda mano, pero era algo que parecía normal. Así que necesitaba dinero para comprar comida, pues salía a recoger latas y botellas, ganaba $5 e iba a comprar comida. Era como mi vida normal. Ahora, tu álbum de éxito, porque hay un par de cosas que hiciste antes de eso, diferentes géneros de música y cosas, pero Play fue realmente lo que te puso en el mapa y fue muy importante el impacto que tuvo en ese momento en que salió Play. Sí, bueno, también cuando salió Play pensé que mi carrera había terminado. Sabes, había perdido mi contrato discográfico, estaba luchando contra el alcoholismo y la adicción y yo tenía una especie de, incluso a finales de los 90, me había convertido en la especie de olvido musical para muchos. Así que cuando Play fue lanzado, se hizo en el sello de un amigo mío y pensaba que vendería 50.000 copias y llegó a vender más de 10 millones de copias. Y el éxito de eso es lo más sorprendente, incluso más que el éxito de esa primera canción, porque Play, sabes, esto fue a finales de los 90, principios del 2000, cuando la música pop reinaba, ya sabes, tenía NSYNC, Eminem, los Backstreet Boys, Britney Spears, sabes, estos grandes discos pop. E hice el álbum en mi habitación con un equipo barato y se vendió tanto como la mayoría de esos discos. Fue tan sorprendente que casi llegué a pensar que la gente se había equivocado al comprarlo. Ahora, cuando esto estaba sucediendo para alguien que viene de comienzos tan humildes como esto, ¿cómo, cómo tu psique manejó esta fama y esta fortuna que básicamente fue arrojada hacia ti de una forma inesperada? Bien, como me crié tocando en bandas de punk y cuando estaba en la universidad hice una especialidad en filosofía, pensé que estaba intelectual y psicológicamente preparado para lidiar con la fama y resulta que no lo estaba. Y terminé cayendo en todas las peores trampas de la fama. Es decir, en un momento tuve un asistente cuyo único trabajo era organizar fiestas para mí y así que estaba borracho y drogado todo el tiempo. Y era tan narcisista y egoísta que me convertí en este terrible cliché de estrella de rock en gira. Y en retrospectiva, estaba sorprendido porque pensé que era suficientemente inteligente como para no volverme esa persona, pero a la vuelta de la esquina me volví el peor cliché de la estrella de rock. ¿Y pensaste que la fama y la fortuna arreglarían todos tus problemas como tanta gente que piensa que una vez que eres famoso y tienes dinero y poder y todo eso, todos los problemas de tu vida desaparecen? ¿Sentiste eso? Y obviamente que la respuesta es, es que no pasó. Bueno, es en uno de esos los temas centrales del documental de Moby. Es mostrar a la gente lo lejos que fui para tratar de arreglar mis problemas psicológicos o resolver problemas personales a través de la fama, a través de la validación externa. Y como aprendí que no puedo, sabes, no puedo usar la fama, no puedo usar un grado de riqueza o éxito material para arreglar problemas psicológicos, para arreglar problemas internos. Y como muestro al principio de la película, claramente mucha gente ha tratado de hacer lo mismo, ya sea Avicii, Robin Williams, Anthony Bourdain, Kurt Cobain, Amy Winehouse. Bueno, la lista es interminable de personas que probablemente asumieron que la fama iba a arreglar las cosas. Y paradójicamente, lo que termina es destruyéndolas.
Sí, y tú fuiste uno de los grandes afortunados, lo lograste, porque esta lista no es una lista muy positiva al final de la vida de estas personas, así que fuiste de los afortunados. Sí, eso creo. Y también una de las cosas por la que estoy realmente agradecido es que he tenido esta experiencia de primera mano con la fama. No solo la experiencia de la fama, sino las suposiciones alrededor de la experiencia de la fama. ¿Sabes? La suposición de que la fama es esa cosa mágica que ya va a arreglar todos tus problemas y que entonces ahora puedes tratar de hablar con otras personas y decir, mira, mira la evidencia. Si la fama y la riqueza te hicieran feliz, Donald Trump y Kanye serían las personas más felices del planeta y por lo que podemos decir son las dos personas menos felices del planeta. Así que si la gente sigue comprando esa historia, sigue viniendo a Los Ángeles para ser un influencer o tratando de ser la próxima estrella pop, y yo digo, ok, no hay nada malo en querer actuar. No hay nada malo en querer hacer la música o películas o lo que sea como la actuación. Pero si esperas que la validación de ser una figura pública arregle cualquier problema, con toda seguridad no lo hará, sino que tomará esos problemas, los torcerá y los hará peores. Creo que Jim Carrey lo dijo una vez, ojalá todo el mundo en el planeta pudiera conseguir todo lo que siempre ha querido en cuanto a la fama y la fortuna, y así entenderían que no es la respuesta. Sí, sí, él y yo hemos tenido esa conversación. Es bastante difícil de entender, porque toda nuestra cultura empuja esa idea de que la fama y la riqueza va a arreglar las cosas. Y de nuevo, no hay nada malo con la fama y la riqueza, pero hay algo malo en esperar que arreglen tus problemas psicológicos y que te protejan de la condición humana, ¿sabes? Por lo que tiene toda la razón que es solo experimentando las cosas de primera mano que realmente puedes ver lo que son. Sabes que en cierto modo hace que mi película pueda incluso no tener sentido porque la gente podría verla y pensar, oh, bueno, mira cómo Moby no pudo manejar la fama, pero yo podría. Sí, pero yo sí puedo. Sí, la gente pensaría que como pusiste la mano en el fuego y te quemaste, pero ellos no se quemarían. Sí, es un proceso bastante insidioso y solo esperas que tal vez al contar tu historia con moraleja alguien pueda aprender algo de ella. Sí, y eso es lo que respeto tanto de tu documental. Parece que estás tratando de usar tu fama y con tus libros, tus memorias, tratando de poner positividad en el mundo, tratando de ayudar a la gente con las lecciones que has aprendido. Muchos artistas que han pasado por estas cosas han subido y bajado. No se exponen tanto como tú, pero estás al servicio de la humanidad en este punto. Tratando, bueno, todavía hay una parte muy egoísta de mí en la que le gusta estar cómodo, ¿sabes? Me gusta tener una buena cama, me gusta, ya sabes, ver películas en un buen televisor, me gusta comer bien. Pero en última instancia, y esto se remonta a esta cita del Dalai Lama hace mucho tiempo, y yo no soy budista, no sé mucho sobre el Dalai Lama, pero leí esta cita y él dijo que la clave de la felicidad es no ser egoísta, ¿sabes? Estar al servicio. Y leí eso cuando era alcohólico y bebía y me drogaba mucho y odiaba esa cita porque quería que estuviera equivocado. Quería que la clave de la felicidad fuese el egoísmo. Pero entonces mi egoísmo me llevó a la miseria, a la ansiedad, a la depresión, a tocar fondo como un alcohólico y un drogadicto. Y con el tiempo, al volverme sobrio y saludable, me di cuenta, oh, tiene razón, como es esta paradoja que cuanto más intentas ser egoísta, menos feliz serás. Y cuanto más tratas de servir a los demás, mientras menos egoísta eres, más feliz serás. Y es algo que me frustraba mucho porque ya hice las paces con eso. Oh, estoy 100% de acuerdo contigo. Cuando empecé mis shows, empecé a estar al servicio de mi comunidad y toda mi vida cambió. En el momento en que empecé a dar, se abrieron puertas que estaban cerradas para mí. Y es mágico y soy más feliz en este momento que lo que he sido antes. Especialmente
con esos pensamientos, ¿por qué no estoy consiguiendo estos trabajos? ¿Por qué no estoy recibiendo estas oportunidades? ¿Por qué ese tipo tiene más dinero? Esa energía no va a ninguna parte, pero dar es el último jugo de la felicidad. Sí, sí es esa extraña paradoja y de nuevo tal vez no es cierto para todos, tal vez hay algunas personas que siendo consumidas por el egoísmo van a encontrar la felicidad, pero todo lo que sé, para mí, yo intenté durante tanto tiempo ser realmente egoísta y cuanto más egoísta era, más caía en esa espiral de la ansiedad, depresión e infelicidad. Sí, sin duda. Ahora, una cosa que me encantaría preguntarte es, ¿puedes discutir la batalla del ego dentro de todo este paradigma? Porque siento que el ego es el centro del egoísmo. ¿Cómo superaste finalmente esa batalla con tu propio ego por la que todos tenemos que pasar? Y sé que es una batalla diaria, quiero decir, siempre es una batalla diaria, pero en la cima del poder, el ego te tiene en sus garras. Bueno, el ego es una pregunta muy interesante y una en que en realidad he pasado mucho tiempo tratando de entender mejor. En cierto modo, hay una parte de mí que desearía decir que he alcanzado niveles trascendentes de iluminación y que ya no estoy de ninguna manera afectado por el ego. Pero en realidad creo que mientras seamos humanos, existe el ego. La pregunta es casi que no sé, y de nuevo me encantaría que me demostraran que estoy equivocado, pero creo que la cuestión no es deshacerse del ego, sino examinarlo, ¿sabes? Y comprender que muchas veces el ego viene del miedo, viene del sentimientos de inadecuación, viene de un deseo de controlar nuestro entorno, pero nunca desaparece. Y es gracioso porque puedo estar meditando y pensar, wow, finalmente estoy logrando estados de trascendencia. Y cuando suena la bocina de un auto, quiero golpear al tipo en la garganta. Así que claramente nadie escapa al ego. Creo que lo que hacemos es intentar aprender de él. E intentas, para mí, es un poco como el fuego, que intentas evitar quemarte, pero aceptas que, bueno, está ahí. Y esa es una razón por la que yo personalmente no leo críticas, no leo artículos sobre mí. Si estoy en la televisión no lo veo ni nada de mí como figura pública, porque todo eso es ego, porque si alguien escribe algo bueno sobre mí, alimenta mi narcisismo. Y si alguien escribe algo malo de mí, alimenta mi depresión. Y yo, bueno, así que en cierto modo no soy tan fuerte. Mi ego es demasiado delicado para exponerlo a las opiniones de extraños, pero sigue allí. Ahora, en el documental muestras muy claramente que estabas en un punto en el tiempo en la cima del mundo y sobre todo en ese momento que estabas en el hotel en Barcelona, creo, cuando tenías a Madonna, Bon Jovi, P. Diddy y tú en ese penthouse. Esencialmente tenías todo lo que cualquiera podría, ya sabes, en cuanto a fama y fortuna se refiere desde afuera, pero dentro, en ese momento, y en ese momento en específico, estabas gritando de infelicidad. ¿Puedes explicar a todo el mundo lo que estaba pasando en la mentalidad de que lo tenías todo? ¿Por qué eres infeliz? ¿Qué era lo que te causaba infelicidad? Bueno, supongo que yo solo había asumido que en ese punto, que si tuviera todas esas cosas, ¿sabes? En sentido figurado literal, como ya sabes, cierto grado de dinero, fama, validación, las ventas de discos, una gran audiencia. Solo asumí que la felicidad sería el resultado. Y sabes, casi como si el esfuerzo debía ser la creación de esta, como si al hacer el esfuerzo para crear esta carrera haría que la felicidad simplemente apareciera y de repente tienes la carrera, tienes el éxito, estás ganando premios, estás haciendo dinero, pero la felicidad no está allí. Y lo que es aterrador en este momento es que no sabes qué hacer, es decir, si pasas toda tu vida pensando que escalarás una montaña y va a arreglar tus problemas,
y escalas la montaña y estás en la cima de la montaña y estás como, epa, todavía tengo los problemas y no tengo ningún otro conjunto de habilidades que utilizar para hacerle frente. Y entonces por eso en la suite del hotel realmente me sentí como que quería tirarme por la ventana porque no sabía qué más hacer. Lo di todo y sigo siendo miserable y estaba aterrorizado porque creí que nunca iba a encontrar algún grado de paz y bienestar. Ahora, en tus libros, así como en tu documental, hablas mucho de la depresión. También lo has mencionado en esta conversación. ¿Cómo has podido superar la depresión? Porque creo que todos pasamos por ella de una forma u otra, pero mucha gente realmente tiene un problemas con ella y lidiar con ella a diario. ¿Qué hiciste para superarla? ¿A dónde? Bueno, creo que en cierto modo, y esto es bastante amplio, pero para mí hay dos componentes en la depresión o dos componentes en la ansiedad. De nuevo, hay muchos, pero en términos generales está el físico y el neurológico, es decir, el físico mental. Así que una de las primeras cosas que hago es averiguar cómo he creado este organismo, este cuerpo humano, cómo he creado este ambiente donde aparece la depresión. Eso significa, ya sabes, he estado comiendo comida chatarra, he descansado lo suficiente, he hecho suficiente ejercicio, he estado fuera recientemente, he estado en presencia de otros seres humanos que me agradan. Sabes, estas cosas físicas, porque muchas veces la depresión o el malestar es simplemente el resultado de que, ok, solo he comido comida basura estos días, o he tomado demasiado café y azúcar, y bueno, es como que la mitad de la cosa, y la otra mitad es básicamente que no, bueno, las múltiples modalidades que he aprendido a lo largo de los años para tratar de entender mejor la ansiedad o la depresión. Y eso puede ser, ya sabes, diferentes meditaciones, puede ser programas de 12 pasos, espiritualidad y oración, puede ser diferentes tipos de terapia, pero tener lo que llamamos en el mundo de la rehabilitación una caja de herramientas que eres capaz de alcanzar y estas herramientas que te ayudan a, ya sabes, a manejar mejor o a hacer frente a la depresión y la ansiedad. Ahora, durante tu viaje, el viaje de tu vida, estoy asumiendo de que ha habido un montón de personas o cosas que te han sucedido a las que te has aferrado, has sentido rencor o has estado enojado. Estoy asumiendo que has tenido que llegar a un poco de perdón en la vida para ser capaz de dejar ir las cosas. ¿Qué parte del perdón ha jugado en tu sanación espiritual específicamente? Quiero decir, el resentimiento y la ira, especialmente el resentimiento que es que he guardado. Es tan fácil aferrarse al resentimiento y a la ira, quiero decir, hay una parte de mí que ama aferrarse al resentimiento y a la ira, y como que yo quiero juzgar a todo el mundo, ya sabes, como que quiero caminar por la calle y criticar y juzgar. Quiero pasar el tiempo pensando en las personas que me han hecho mal y cómo me gustaría que todos ellos estuviesen en un coche que cae por un acantilado, pero hay tantos elementos en el resentimiento y uno de los más grandes para mí es el concepto de la omnisciencia. Y lo que quiero decir es que en mi forma humana no soy omnisciente, no soy un Dios. Yo no entiendo nada completamente y muchas veces el resentimiento o el juicio se basan en la idea de que entiendes completamente a una persona, a una situación. Y el momento en el que acepto que no comprendo completamente a las personas o a las situaciones, se me hace imposible aferrarme al resentimiento, porque no puedo, porque el otro aspecto del resentimiento es mirar a alguien o a alguna situación y decir, oh, si las cosas hubiesen sido diferentes, estaría mejor. Y en el momento en que me doy cuenta de que eso simplemente no es verdad, hace que aferrarse al resentimiento sea casi imposible. Y luego reconociendo que muchas veces la pregunta no es ¿con quién debería estar resentido y por qué? La pregunta es ¿cuál es el papel? ¿Qué me dice mi miedo? ¿Sabes? Si estoy resentido con un músico que tiene más éxito que yo, no debería permitirme el resentimiento.
Debería decir, ok, ¿a qué tengo miedo? Ok, tengo miedo a envejecer, tengo miedo a tener menos talento, tengo miedo a tener menos éxito, tengo miedo de que me invitan a menos eventos. Y una vez que empiezas a tener esa conversación contigo mismo, el resentimiento desaparece. Porque te estás metiendo debajo de la capucha del resentimiento, que es el miedo. Idealmente sí. Mira, por suerte me han enseñado algunas prácticas que son realmente simples y directas y prácticas para ayudarme a desconstruir y a entender el resentimiento y con suerte acabar con él. Ahora, tú mencionaste un par de veces la meditación en esta conversación. Soy un meditador, medito un par de horas, lo he estado haciendo desde hace muchos años y ha transformado mi vida. ¿En qué parte te ha ayudado la meditación en tu camino? Bueno, eso es, en mi experiencia hay diferentes tipos o categorías de meditación. Por un lado, hay una idea básica alrededor de la meditación, que es simplemente calmarse, respirar un Sí. poco más profundo y estar más calmado y relajado. Eso es genial. Y luego hay otra que llamaremos un nivel más cognitivo, como de meditación de conciencia plena o la meditación positiva, donde simplemente observas lo que está pasando. Sabes, encuentro que es increíblemente útil eso de observar las sensaciones físicas. Observar los pensamientos, observar el enojo, observar la lujuria, observar todas estas cosas y tú simplemente observas es que no estás juzgando, no estás resistiendo, solo estás diciendo, ahí está. Sabes, como, ok, tengo un dolor en mi pie, ahí está. Estoy enfadado con esta persona por hacer algo, ahí está. Y así obviamente, como sabes, hay muchos tipos de meditación, pero tener algunas diferentes para elegir basado en lo que estás viviendo y lo que esperas lograr es realmente útil. Cuando meditas, encuentras respuestas a las preguntas que te haces en la vida de una forma u otra, ya sea porque acabas de calmarte, la respuesta se presenta sola. Oh, sin duda, quiero decir, cuando eso sucede es genial. Es maravilloso, ¿verdad? No siempre sucede. No. Digo, a veces voy a meditar y digo, joder, apenas llevo 3 minutos y ya estoy obstinado, estoy luchando como solo quiero ir a ver mi teléfono. Pero si puedo seguir con ella, es decir, nunca me he sentido decepcionado por haber seguido con la meditación. Cierto. Incluso aunque sea solo 5, 10 o 20 minutos, es genial. Y si tienes razón, porque a veces pensando que como si estamos enojados, resentidos o tensos, pensamos que necesitamos usar esa intención de enojo para encontrar la respuesta. Y a veces la respuesta es simple, estar menos enojado, tenso y resentido. Y la respuesta se presenta sola. Es muy cierto. No sucede todo el tiempo, pero cuando sucede es maravilloso. Como artista, siempre me gusta preguntar a los artistas, especialmente a personas como tú que han logrado las cosas que han logrado, ¿cómo canalizas la energía creativa que viene a través de ti en la música, en tu forma de arte preferida? ¿Cuál es la zona o el lugar que sientes que esto proviene? Obviamente como artista siempre sé que viene de afuera, solo sé que soy un recipiente, que las cosas fluyen a través de mí, ya sea escribiendo, haciendo lo que sea. ¿Es lo mismo para ti? Bueno, eso espero. Pero al mismo tiempo, quiero decir, a mí solo me encanta trabajar. Y cuando trabajo, especialmente en la fase creativa más temprana de cualquier proyecto, no me pongo ninguna presión sobre mí, ¿sabes? Así que estoy escribiendo música, no estoy pensando en sencillos exitosos, no pienso en ventas de discos ni en las críticas, no pienso en las cifras de streaming, simplemente disfruto del proceso de hacerlo. Y eso lleva a algo que acaba teniendo éxito, pues está bien, pero yo diría que el 99.9% del tiempo que estoy trabajando en la música es solo por amor a la música. Pero lo que también he encontrado es, y esto es realmente evidente, pero a mucha gente lamentablemente le cuesta entenderlo, y es que si estás trabajando en algo, eso aumenta las posibilidades de que vayas a hacer algo bueno.
Si no estás trabajando, has eliminado las posibilidades de hacer algo bueno, porque entonces, como algunas personas que veo, algunos amigos míos que quieren escribir un gran guión, escribir un gran libro, o tomar grandes fotos, o hacer grandes películas, y yo como que, bueno, tal vez debas trabajar más. ¿Sabes? Como fumar marihuana y jugar videojuegos probablemente no va a ayudar mucho con el guión. O ir a una barbacoa o de vacaciones puede que no te lleve al gran disco que quieres grabar. No estoy diciendo que la gente no va a divertirse, Sí, claro. pero si no estás trabajando en tu música, no vas a hacer buena música. Si no estás trabajando en la escritura, no vas a escribir nada increíble. Al igual que hay un sinnúmero de libros sobre hábitos de trabajo de artistas exitosos. Y cuando me he dado el tiempo de leerlos, está esta cosa recurrente de seguir trabajando, como solo sigue trabajando. Si pasas 6 meses y no haces nada bueno, pasas otros 6 meses y sigues adelante, sin importar si a la gente le gusta o no lo que haces. Sin importar si tienes éxito o no, la idea es todos los días trabajar, tratas de seguir adelante con lo que sea que estés trabajando. Y he olvidado quién lo dijo, pero alguien dijo que el 90% de la vida es estar ahí. Y es muy, muy cierto. Bueno, especialmente como dice el dicho, la fortuna favorece a los bien preparados. Es como que si tú vives en Los Ángeles y de alguna manera conoces a, no sé, si eres un cantante y conoces a un gran productor, si eres un actor y conoces a un gran director, conocerlos es genial. Pero si no tienes el talento para respaldarlo y si no tienes la ética de trabajo para respaldarlo, terminas como mini vanilli. Te conviertes en un fenómeno de un solo éxito y en vez de, es decir, la fortuna y los encuentros ayudan para el talento, pero el trabajo duro y la perseverancia es lo que crea una vida de creatividad. Ahora, ¿cuál es la mayor lección que has aprendido en el camino de tu vida? Supongo que la mayor lección es que ningún ser humano ha trascendido la condición humana. No importa quién seas, dónde estés, cuál sea tu estatus, la condición humana nos abarca a todos. Ya sabes. Tenemos que lidiar con eso. Sí, incluso si eres un multimillonario o estás en la ruina, terminas en el mismo lugar. Nadie está exento de la enfermedad. Nadie, a ver, obviamente, algunos como los multimillonarios tienen acceso a una mejor atención médica, pero al igual van a enfermar y morir. Y me siento no solo tratando de alcanzar la aceptación en torno a la condición humana, sino también la compasión por el hecho de que todos estamos perdidos. Todos estamos tropezando a través de un universo del cual no sabemos nada. Y la pregunta más grande, no hay pregunta más grande que enfrenta a cada organismo vivo, que es, ¿qué es lo que sucede después de morir? ¿Sabes? Y sería diferente si pudiéramos decir, bueno, hay una manera de evitar la muerte, pero durante los últimos 3.500 millones de años, por lo que sabemos, todo lo que ha vivido ha muerto, así que esa pregunta de qué pasa después de morir es la pregunta más grande, pero también es la pregunta más frustrante porque nunca lo sabremos. Sí, es... Simplemente no lo sabremos y la confusión está siempre allí, incluso si pretendemos que no. Amén, amigo. Absolutamente. Ahora, ¿cuál crees que es tu misión en esta vida? Mi misión es triple y va a sonar absurdo porque el problema es como si fuera... Sí, es absurdo. Mi primera misión es de alguna manera tratar de ayudar, así sea mínimamente, a la humanidad a dejar de ser idiota. Y lo que quiero decir con eso es que estamos destruyendo el único hogar que tenemos, quemando los recursos y podemos hacerlo mejor. Y sabemos que no debemos verter plástico en los océanos, pero lo seguimos haciendo.
Y sabemos que no debemos quemar petróleo y gas como sabemos que todas estas cosas son evidentes. Pero de alguna manera seguimos haciendo estas cosas estúpidas y yo solo quiero ser una pequeña voz tratando de empujar la aguja lejos de eso. La otra misión es tratar de ser una pequeña voz para poner fin a la situación de animales para la alimentación y la ropa, porque creo que cada animal tiene derecho a su propia vida, como sabes. No estamos en el lugar de imponer nuestra voluntad sobre criaturas inocentes e indefensas. Y luego la tercera es, no sé quién o qué es lo divino, lo que Dios podría ser, pero me encanta tratar de averiguarlo. Así que ese tercer objetivo es para mí, de mi propia y torpe manera, tratar de averiguar lo que podría ser divino. Y si lo divino existe, tal vez me ayude a hacer un mejor trabajo con los dos primeros objetivos. Eso es bastante justo. Quiero decir, algunos de ellos, como dijiste, son muy grandes, porque son cosas muy grandes para hacer. Hacer a la gente menos idiota es un objetivo muy ridículo, pero somos casi autodestructivos en la forma en que hacemos nuestra vida cotidiana y es casi innato para la naturaleza humana que tengamos que batallar con esto. Creo que estamos mejor que hace 500 años, pero peor en otros aspectos. Ha sido peor en otros aspectos. Es difícil saber, pero me inclino a estar de acuerdo contigo. Pero luego pienso que al menos hace 500 años las cosas terribles que estábamos haciendo no iban a destruir todo el planeta. Mientras que ahora, y casi se podría argumentar que al igual que hace 500 o 2000 años, la gente hacía cosas terribles, pero no sabía las consecuencias. Y ahora estamos haciendo cosas terribles plenamente conscientes de cuáles son las consecuencias. Así que creo que si hay generaciones futuras, van a mirar hacia atrás a la humanidad en este momento y tal vez decir que esta fue una verdadera edad oscura, porque ya sabes, la cantidad de sufrimiento que creamos para los demás, para nosotros y todos los demás, es prevenible. Mucho. Mi última pregunta es, ¿qué quieres que este documental haga por el mundo? Bueno, me encanta esa pregunta. Lo que he aprendido, o espero estar aprendiendo, es que cuando haces algo, o cuando cualquiera hace algo, lo sacas al mundo. No tienes ni idea de qué va a pasar. Muchas veces queremos, o yo al menos, que soy controlador, controlar lo que la gente siente por mi trabajo, controlar su reacción, pero también entiendo que no puedo. Así que cuando saco un libro, o un disco, o una película, o lo que sea, mi único objetivo, bueno, suelo rezar a quien quiera que sea la divinidad. Estoy como, ¿sabes qué? Deja que eso, si es posible, sirva para algo. Y eso es todo. Y bueno, no sé que alguien llegará o ni siquiera si llegará alguien. Es decir, es posible que saque un disco y nadie lo escuche, o si hago un libro y nadie lo lea, y si ese es el caso, está bien. Pero lo que subyace es la idea de publicar cosas con la esperanza de que puedan ayudar a alguien que las vea y las escuche. Y si no, está bien también. Si desaparece, está bien. Mientras que sea parte de lo que sea que es la voluntad divina. Moby, te aprecio, mi amigo, por todo lo que estás haciendo y por poner este gran contenido en el mundo. Espero que ayude a la gente, pero gracias por ser tan crudo y transparente conmigo y con el viaje. Así que gracias. Bueno, gracias. Siento que necesito enviarte algo de dinero por la terapia. A cualquier hora, cuando quieras. Estoy disponible toda la semana. Muy bien. Un placer, amigo mío. Un placer. Bye. Gracias por visitarnos. Haz clic en uno de los videos de abajo para seguir el viaje y no olvides suscribirte.